Bienvenidos a otro video más de Psicología con Paquete. El día de hoy vamos a seguir hablando sobre las teorías del desarrollo cognitivo o cognoscitivo, como quieran decirle, y nos vamos a enfocar en los enfoques del aprendizaje. Y lo vamos a dividir en dos partes. Primero la teoría conductista y luego vamos a hablar sobre la teoría de aprendizaje social de Albert Bandura. La teoría conductista es una teoría mecanicista que describe la conducta observada como una consecuencia predecible de la experiencia. Para los conductistas, el ambiente es mucho más influyente que la biología. Esta teoría refiere que los seres humanos de todas las edades aprendan de la misma manera que los demás organismos. Al reaccionar a condiciones o aspectos de su ambiente que pueden resultar dolorosos, amenazantes o placenteros. La investigación conductual se enfoca en el aprendizaje por asociación. Quiere decir que hay un estímulo y hay una respuesta. Para que entiendan mejor, hay dos tipos de teorías acerca del aprendizaje asociativo. Estas son el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. Primero vamos a hablar sobre el condicionamiento clásico. Este fue propuesto por Ivan Pavlov y trata sobre que el aprendizaje asociativo se da por un estímulo-respuesta, pero que no necesariamente un estímulo va a crear una respuesta específica. Y les voy a explicar en un ejemplo de la salivación del perro, el famoso experimento de Ivan Pavlov. Hicieron este experimento con un perro que cada vez que le iban a dar comida le hacían sonar una campana. Entonces el perro empezó a asociar la campana con la hora de comer, pero generalmente los perros salivan cuando van a comer. Eso es de forma natural, digámoslo así. Lo que provocaba la asociación del sonido de la campana con la comida es que con el tiempo el perro empezó a salivar sin siquiera tener comida enfrente. Quiere decir que el estímulo se volvió parte del condicionamiento o la conducta del perro. John Watson, el prácticamente fundador del conductismo, él creía que la conducta se podía moldear de cualquier niño. Y él se basaba también en el condicionamiento clásico, en el estímulo-respuesta, y para eso él hizo un experimento con el pequeño Albert, de 11 meses, que no le tenía miedo a una rata peluda que tenían ahí. Pero con el tiempo decidieron que cada vez que se acercara a esa rata le iban a poner un sonido estruendoso. Entonces, cada vez que el pequeño Albert se acercaba a esa rata peluda y blanca, le hacían sonar ese sonido. Fue tantas repetidas veces que el niño empezó a asociar a la rata peluda con algo que le podía dar miedo. Y eso provocó que no solo le diera miedo la rata, sino cualquier cosa que se pareciera a la rata. O sea, que fuera blanca y peluda. Y lo hicieron para demostrar que se puede moldear la conducta de cualquier niño. Problemas más adelante en la cuestión ética, ya que eso se ve mal, y también con esta idea se creó un pensamiento de que podían, con el conductismo, podían prácticamente hasta llegar a controlar los pensamientos de las personas. Pero también con el tiempo se dieron cuenta que el condicionamiento clásico es una forma natural de aprendizaje. ¿Qué quiere decir eso? Que todos vamos aprendiendo de acuerdo a estímulo-respuesta cuando nos estamos enfrentando a cosas nuevas. Claro está que al pequeño Albert, sin siquiera ponerle un sonido estruendoso, obviamente el niño no sabe que una rata le puede hacer daño, digamos, o que puede tener una enfermedad, entonces no le tiene miedo. Pero con el tiempo, nosotros como personas aprendemos a tenerle miedo a diferentes animales porque vemos que pueden ser salvajes, ¿ya?
Y luego tenemos el condicionamiento operante de Skinner. Está basado en el aprendizaje asociativo con sus consecuencias. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, un bebé está en su cuna solito y empieza a sonreír. Naturalmente, las mamás cuando ven eso se acercan al bebé, lo cargan y le dan un abrazo. ¿Ya? Posteriormente el niño lo vuelve a hacer de forma deliberada. El niño no sabe que sonreír va a llamar la atención de sus padres. Lo vuelve a hacer, resulta que ahora no solo llega la madre, sino también llega el padre. Entonces el niño aprende por asociación que un comportamiento, sonreír, le va a traer una consecuencia positiva. Que lo carguen, que le den amor, que le den cariño. ¿Ya? Y que sus padres lleguen a ver cómo está. Lo mismo podría ser, por ejemplo, con el llanto, que es la primera forma de comunicación que tienen los niños con los padres. Cada vez que lloran, saben que el padre va a llegar a cuidarlos, a ver qué tienen. Y eso es lo que se conoce como aprendizaje basado en la asociación del comportamiento. Y que ese comportamiento va a tener consecuencias. Eso es el condicionamiento operante. El individuo aprende a partir de las consecuencias de su operación en el ambiente. Skinner también descubrió que las conductas que me trajeron una consecuencia deseable van a repetirse. En cambio, las que trajeron algo negativo ya las vamos a dejar de hacer. Y por eso él inventó esto del reforzamiento positivo y negativo. Ahora les explico. El reforzamiento es un proceso mediante el cual se fortalece una conducta, aumentando las probabilidades de que se repita. ¿Ya? Y existe el reforzamiento positivo, que consiste en dar una recompensa. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que yo haga algo bueno, me lo van a recompensar. ¿Con qué? Con dulces, con palabras, etcétera. Pero voy a tener algo deseable para mí. En cambio, el reforzador negativo no necesariamente es un castigo. El reforzador negativo es simplemente quitarle algunos estímulos al niño para que pueda desempeñarse de mejor forma. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, cuando un niño tiene un pañal mojado, lo que hace generalmente es llorar, ¿no? Para llamar la atención de sus padres y que se lo quiten, ¿ya? Cuando el niño ve que le van a quitar el pañal, o sea, quitarle el pañal mojado, lo va a ayudar a sentirse mejor. Entonces eso lo va a volver a repetir y probablemente eso lo va a estimular para que lo vuelva a hacer, para que vuelva a llorar o a señalar de que se hizo pipí, por ejemplo. Y el castigo, que no es un reforzamiento negativo, no lo confundan, es el proceso mediante el cual se debilita la conducta, disminuyendo las probabilidades de que se repita, ¿ya? Si se dan cuenta, los reforzamientos hacen que se vuelva a repetir, en cambio el castigo hace que se disminuya o que se elimine esa conducta. Conductas no deseables. Normalmente los niños pues hacen muchas conductas porque no saben a los peligros que pueden meterse al hacer estas conductas. Entonces, para más o menos eso serviría el castigo en el condicionamiento operante. No necesariamente le tienes que pegar a tu hijo de forma física. Hay otras formas de castigarlo para que el niño no vuelva a repetir esa conducta. Y para eso también se hizo, o bueno, digamos, nació a partir del condicionamiento operante la terapia conductual o modificación de la conducta, que es una forma de condicionamiento para quitar estas conductas indeseables, por ejemplo, muchos berrinches, y que también se propaguen nuevas formas o que el niño quiera hacer conductas nuevas o conductas deseables para él y para los demás. Como por ejemplo, que cada vez que juegue, deje ordenados los juguetes, ¿ya? Para eso se le da una recompensa, se le da un reforzamiento positivo. Entonces el niño entiende que cada vez que juegue, tiene que ordenar sus juguetes, ¿ya? Pero